El tema de esta semana van a ser las medidas de tendencia central y las medidas de posición, y todas están englobadas dentro de lo que son las medidas descriptivas en la estadística. Tenemos las medidas de tendencia central, las de posición y las de dispersión. En particular, para esta semana vamos a estudiar estas primeras dos, las de tendencia central, que son media, mediana y moda, y la media, que se separa en media simple y media ponderada, y las medidas de posición, que son cuartiles, deciles y percentiles. Voy a enfocarme primero en las medidas de posición. Voy a hablar ligeramente sobre el tema. Realmente en el examen vienen nada más como una o dos preguntas de este tema. No, no es tanto peso para el examen, pero sí necesitan leer ustedes todo el PDF, porque en la tarea los ejercicios 13 y el ejercicio 14 son medidas de posición. Entonces, aquí tienen un PDF que tiene un montón de ejemplos bien detallados. Está súper detallado todo para que ustedes puedan hacer los ejercicios de la tarea. Pero yo no me voy a enfocar mucho en este PDF. Entonces, rápidamente, ¿qué son las medidas de posición? Ok, las medidas de posición nos ayudan a conocer unos puntos característicos de la distribución que no sean precisamente los valores centrales. Tenemos que las distintas medidas de posición son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles separan al grupo en 4 segmentos o en 4 subgrupos, digamos, en 4 áreas, en 4 partes. Los deciles separan al grupo en 10 partes, de 10. Y percentiles separan al grupo en 100 partes, en 100 partes diferentes. Y viene de percentil por cada 100. Ok, aquí tenemos en el PDF distintos ejercicios. Miren, este ejemplo de acá nos habla de cómo, tenemos aquí una línea que representa todo el grupo y vemos que hay 4 áreas que son las que separan nuestros cuartiles. Esta primera de acá, entre 0 y 25%, la denota o la indica el cuartil 1. El cuartil 2 nos indica el 50%, sería la mitad a la izquierda, la mitad a la derecha. Y entre 25 y 50% se encuentra la segunda área. El cuartil 3 es el 75%, y entre el 50 y el 75 está la tercera área. Y entre 75 y 100 se encuentra la cuarta área. Entonces estos cuartiles separan el grupo en estas 4 áreas. Tenemos acá la fórmula para calcular los cuartiles. En el caso de que sea n, un número de datos par, como que si tuviéramos 20 datos. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero fíjese que este documento no está en la plataforma. Sí, no está. Hasta hoy se los voy a subir. Ah, ok. Sí, buena observación. Sí, faltaba este y falta, de hecho, en medidas de tendencia central y falta medidas de dispersión. No sé por qué no los había subido, pero ya hoy se los subo los 3 que faltaban. Gracias a la compañera por la observación. Les De decía, nada. les decía que los cuartiles, si tuviera, por ejemplo, 20 datos, en SPAR usaríamos esta fórmula. Si tuviera como 33 datos, 33 es impar, usaría esta fórmula de acá. Aquí tenemos un grupo de datos. Utilizar las fórmulas para calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, que es lo que pide el ejercicio. Y las tenemos que el cuartil 1 sería 29, es decir, se encuentra entre estos dos valores. Y nos indica que el 25% de los valores son menores que el cuartil 1, es decir, el 25% de las edades de los empleados son menores o iguales a 29 años. Lo que indica por el otro lado es que el 75%, es decir, lo que hace falta para completar el 100, todos los otros son mayores a este valor, que es de 29 años. Así igual el cuartil 3,
a la izquierda sería el 75%. A la derecha, lo que hace falta para llegar a 100, el 25%. El 75% son edades menores o iguales a 39 años. Y el otro son edades mayores o iguales a 39 años, que es el cuartil 3. Los deciles tienen una fórmula propia, acá abajo. Separan cada decil, el grupo, en 10 partes, 10 áreas. Tienen su propia fórmula. Y los percentiles más abajo, que separan al grupo en 100 partes, tienen su propia fórmula. Y ustedes ahí van a ver aquí varios ejemplos para poderse guiar y hacer la tarea. Este PDF no lo trabajo mucho porque, como les mencioné hace un rato, en el examen solo viene una o dos preguntas de este tema. No trae mucho contenido para el examen. Pero sí lo van a necesitar bien, leerlo bien, para hacer los ejercicios 13 y 14 de la tarea. Ok, ahora sí, paso a las medidas de tendencia central, que estas sí nos van a interesar bastante. Entonces, en estas sí me voy a enfocar en desarrollar ejercicios y explicarles un poco más que lo que hablan los PDFs. Bien. Ok, entonces, ¿qué es una medida de tendencia central? Las medidas de tendencia central nos ayudan a responder sobre cómo se comporta la población en un valor que sea céntrico, y vamos a tratar de medirlo de distintas perspectivas. La primera es la que es la media simple o media aritmética. Acá, si ustedes se fijan, tenemos dos símbolos para la media, y eso lo voy a retomar desde acá arriba. Nosotros en la vida real, en la vida laboral, cuando nos enfrentamos a un caso que necesitamos recolectar información, muchas veces va a ser muy difícil o casi imposible que logremos estudiar a toda una población. Imagínense que ustedes quieren estudiar sobre lo que es el desempleo en Honduras. Entonces, su población son todos los hondureños, 9 millones de hondureños. Si ustedes quieren estudiar toda la población, y sacar un parámetro, es decir, un cálculo o una observación con respecto a toda la población, ustedes tendrían que recorrer todas y cada una de las casas de Tegucigalpa, en cualquier bar, todos los barrios, todas las colonias, incluso las que son peligrosas, y tiene que ir a cada casa y encontrar a los habitantes para poder levantar la encuesta. Si usted llega a una casa, toca y no encuentra a nadie, le va a tocar regresar, porque para una población tiene que conocer a todos los elementos de ella. Y no solo tiene que hacerlo en Tegucigalpa, tiene que hacerlo en todos los municipios, en todas las aldeas, en todos los caseríos, incluso aquellos que se encuentran bien inaccesibles, que de repente tiene que tomar un cayuco, una lancha, o tiene que caminar o andar a caballo porque no entran vehículos a esa zona. De repente en montañas en Santa Bárbara o lugares en Patuca donde es bien inaccesible. Y tiene que ir a todas las casas para visitar a los 9 millones de hondureños. Eso, además de que logísticamente es muy difícil, es casi imposible, también económicamente no es rentable. Recuerden que al final nosotros trabajamos en base a dinero, giramos las personas que va a contratar para que levanten las encuestas, el papel con que las va a hacer, las personas que la van a tabular. Todo eso es dinero, es tiempo y es logística que sería casi imposible de llegar a hacer realmente. Pero nosotros necesitamos un estudio que nos indique cómo está la población. ¿Qué hacemos? Tomamos muestras. Y con las muestras, los cálculos que hacemos se les conoce como estadísticos. Por eso es que tenemos que, si conocemos el valor de la población, es un parámetro, se utilizan estos símbolos de acá para los elementos, para la media, estos símbolos para la desviación típica y este para la proporción. Pero como eso es muy difícil de lograr, que usted realmente conozca poblaciones, sobre todo cuando son muy grandes, entonces va a trabajar con muestras y los cálculos que va a realizar se los conoce como estadísticos. Entonces nosotros generalmente vamos a calcular, por ejemplo, la media
X barra de una muestra y eso es un estadístico. Pero nos va a interesar la media, mu, así se llama esta letra griega, que es de una población. Sobre eso vamos a enfocarnos más adelante en el curso. Vamos a hablar sobre ese problema más adelante, siempre durante todo el curso. Ahorita vamos a aprender a hacer cálculos sobre la media. Regresamos acá. Por eso es que hay dos símbolos para la media. Nos vamos a enfocar en este, que es el de la muestra. La fórmula que aparece en el PDF es esta de acá, que de repente se mira un poco extraña para nosotros si la vemos por primera vez, pero no se asusten, no es nada del otro mundo. Este símbolo, que parece como una M acostada, se le conoce como sigma. Es una letra griega en su forma mayúscula. Y esta letra lo que significa es sumatoria. Significa que usted va a sumar. ¿Qué va a sumar? Todos los datos y luego va a dividir esa sumatoria entre la cantidad de datos que tiene. Entonces, yo aquí en los ejercicios, los ejemplos que les tengo unos ejemplos que vamos a ir haciendo cada una de las medidas de tendencia central paso a paso. Entonces, leamos este primero. Dice: se sacó un listado de las edades de los jóvenes en un concurso de dibujo del Instituto España Jesús María Selva. Tenemos un joven de 12 años, una muchacha de 14, otro de 12, otro de 15, una muchacha de 17 y así. Tenemos varias edades de personas de ese instituto que participaron en el concurso de dibujo. Queremos calcular la media. ¿Cómo le hacemos? Pues tengo aquí la fórmula pegada para que nos la acordemos y dice, primero sacar la suma de todos los datos. Recuerden que este símbolo significa suma. Entonces, quiero que me ayuden a sacar la suma. Pueden hacerlo con su calculadora. Yo lo voy a hacer con la función suma de Excel porque es mucho más rápido. Solo selecciono los datos y cheque. La suma de todas las edades es 160. Y n es la cantidad de datos, es decir, cuántos jóvenes registré que participaron en ese concurso de dibujo. ¿Cuántos datos tengo? ¿Cuántos jóvenes registrados tengo? Les pregunto. 11, Lick. 11, muy bien. Ok, entonces para calcular la media, solo va a ser dividir la sumatoria, la suma de todos, entre n, es decir, 160 entre 11. Sería 160 entre 11. ¿Qué me queda? 14.54 o 14.55 ya redondeado. Años. ¿Qué significa esto? Significa que el número que se encuentra bastante cerca de la mayoría de los datos y que representa a todo ese grupo es 14.55. Si ustedes se fijan, ese 14.55 está bastante cerca de la mayoría de los números. Está cerca de 14, está cerca de 15, está de hecho cerca de 16 también, pudiéramos decir que está bastante cerca. Entonces está cerca de la mayoría de los datos y nos representa bien al grupo. Si ustedes lo piensan de esta manera, que la edad promedio de los participantes es 14.55 años, significa que en promedio, o es decir, la mayoría de ellos son adolescentes, que tiene lógica, dado que son estudiantes de este instituto de la capital. Hagamos otro cálculo de la media. Tenemos otro ejemplo acá. Dice, se registró la cantidad de hijos en cada hogar en una reunión de padres de familia. Se le preguntó a cada padre cuántos hijos tenía. Este padre dijo que tenía 3 años. Este otro padre de familia dijo que tenía 2. Esta madre dijo que solo tenía un hijo. Esta otra madre dijo que tenía 2. Este otro padre dijo que tenía 2 y así. Entonces, ¿cuál es la edad promedio de los hijos en estos hogares? Pues el procedimiento es el mismo. Primero va a sumar todos los datos.
Ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Yo voy a usar la función suma, que facilita bastante el trabajo. Y si usted suma 3 más 2 más 1 más 2 más 2 más 1 más 3 más 4 más 2 más 3 más 2 más 3, le va a quedar que la suma de todo eso es 28. Ahora contamos cuántos padres entrevisté, cuántos hogares entrevisté. 12. 12, ¿verdad? Ok. Y si alguien me ayuda, ¿cómo calculo cuál es la media o el promedio? 28 entre 12. 28 entre 12, muy bien. Que me queda 2.33. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que las personas tienen 2 hijos y medio casi, no. Lo que quiere decir es que en promedio los hogares de estos niños donde se reunieron los padres de familia, en promedio los hogares tienen 2.33 hijos. Quiere decir que es un número mayor que 2, pero cercano a 2. Significa que más o menos los padres llegan a tener 2 o un poco más de hijos. Y si nos fijamos, ese número 2.33 cumple con la definición de media, que es un número que está bastante cerca de la mayoría de los valores. Ese 2.33 está cerca de 3, está cerca de 2, está cerca de este 2, está cerca de este 2, está cerca de este 3 y así. La mayoría de los valores están bastante cerca y nos representa bien a la población. Miren que yo les puedo decir que, por ejemplo, ayer tuve que dar un congreso, una charla en un congreso y se calculó que la edad promedio era de 50 años. La edad promedio de los asistentes a esa charla era de 50 años. ¿Qué les dice a ustedes de esa población? Si yo les digo que los asistentes, la edad promedio era 50 años. ¿Qué piensan ustedes si yo les... Ajá, sí, digan. Era la mayoría, Lick. Sí, pero si yo le digo que la edad promedio es 50 años, ¿cómo piensan ustedes que es esa población? ¿Es joven? ¿Son personas adultas? ¿O son... Adultos, mayores. Sí, ¿verdad? Adultas. Significa que gran parte de la gente que fue a ese congreso son adultos ya bastante grandes, que de repente tengan hijos en la universidad o en el colegio. Y si yo les dijera que fui a una reunión y la edad promedio era de 21 años, ¿qué me dicen sobre ese grupo? ¿Cómo es? Eran jóvenes. Eran jóvenes, de repente universitarios, ¿verdad? No significa que todos tenían 21 años. Unos van a tener menos, otros van a tener más. Pero lo que nos dice ese número, la media, es cómo es la población en su mayoría o dónde andan cerca en su mayoría la población. Ok. En el caso, eso sería para la media simple. Tenemos otro tipo de media. Bueno, esta es la poblacional, la fórmula es la misma, siempre suma todos los datos entre n, pero ese aquí conoce todos los elementos de la población. Ok, tenemos otro tipo de media, que es la media ponderada. ¿Qué es la media ponderada? Esta se utiliza cuando el promedio no es tan simple o no todos los elementos tienen el mismo peso o la misma importancia, donde hay algunos elementos que importan o interesan más que otros. La forma más sencilla que ustedes lo pueden relacionar es con el sistema de calificaciones aquí de la autónoma. Ustedes saben que no es lo mismo sacar una buena nota en una clase optativa como teatro, flauta, fotografía, fútbol, natación, ajedrez, que todas esas clases solo tienen 3 unidades valorativas, las optativas,
que sacar una buena nota en una clase que tenga 5 unidades. Yo creo que de ustedes llevan psicología general, ¿verdad? Todos ustedes. Y esa clase tiene 5 unidades. Sí. O, por ejemplo, los métodos cuantitativos, que son para el área de economía. Ustedes saben que esas clases son más pesadas y tienen 5 unidades valorativas. Entonces, no es lo mismo sacar un 90 en métodos cuantitativos que sacar un 90 en flauta. Para la universidad le da una distinta importancia o un distinto peso a todas las clases que ofrece. Entonces tenemos acá el caso de dos amigas del colegio que decidieron matricular las clases juntas, Pamela y Lucía. Miremos que llevaron las mismas 4 clases, español, teatro, historia y psicología, y las dos tienen 280, sacaron un 90, y las dos tienen una nota de 65. ¿Cuál es la diferencia entre las notas de Pamela y las notas de Lucía? Les pregunto. Las unidades valorativas. Son más altas. Sí, por ejemplo, Pamela, ¿a qué clase le puso más empeño? Psicología general. Sí, en ese sacó 90. Y en el caso de Lucía, ¿a cuál clase fue la que tuvo su mejor desempeño? En teatro. En teatro, ¿verdad? Vamos a ver cómo son los promedios de ellas dos. Ok, vamos a usar esta fórmula, que es la que aparece en el PDF, solo la pegué, es la que está acá. Y vamos a interpretarla. Miren que tenemos este símbolo. ¿Qué les dije que indica este símbolo? ¿Qué hace? Sumatoria. Sumatoria, muy bien. Significa que usted va a sumar, pero ¿qué es lo que tiene que sumar? Si usted se fija, en este caso, en el numerador, la parte de arriba, tiene que sumar todas estas multiplicaciones de las X con las W. Las X son los datos y las W son los pesos por su palabra en inglés. Y en este caso el peso o la importancia de la clase pues es la unidad valorativa. Por ejemplo, el peso o la importancia de psicología general es 5, esa es unidad valorativa. Y el peso o la importancia de teatro es de 3, esa es unidad valorativa. Ok, entonces vamos a necesitar una columna extra que se las tengo acá lista. Y vamos a multiplicar cada dato con su peso. Aquí sería, por ejemplo, 80 por 4. ¿Cuánto es 80 por 4? 320. 320. Muy bien, 320. Luego 65 por 3, que es 195, y así hacemos los demás. Tenemos que 80 por 4 es 320 y 90 por 5 es 450. Ok, pero aquí este símbolo nos dice que tengo que sumar todas esas multiplicaciones. Entonces aquí abajo voy a usar la función suma. Usted lo puede hacer con su calculadora. Voy a sumar estos 4 valores, 320 más 195 más 320 más 450. La suma de todo eso nos da 1285. Ahora, en la parte de abajo, voy a necesitar otra sumatoria también. ¿Qué voy a sumar acá abajo? Voy a sumar los pesos o las importancias, en este caso las Ws, las unidades valorativas. Entonces, aquí también voy a sumar todas estas. 4 más 3 más 4 más 5. Y esa suma me queda 16. Ok, entonces, ¿cuál es el promedio que tuvo Pamela al final del primer periodo? Pues calculémoslo, sería 1285, que es la suma de estas X con W, dividido entre 16, que 16 es la suma de solo la W, nada más. ¿Y cuánto nos queda eso? Pues nos queda 80.31. Ese es el promedio que obtuvo Pamela al finalizar el periodo. Hagamos lo mismo, pero ahora para Lucía. Entonces, quiero que me digan ustedes qué voy a hacer primero para las notas de Lucía. Sacar el promedio ponderado de Lucía.
Multiplicar los X con la W. Perfecto. Como dice el compañero, multiplicar las X con la W sería 80 por 4, 90 por 3. 90 por 3, que es 270, 80 por 4, 320, 65 por 5, 325. Luego, como me dice acá la fórmula, tengo que sumar todas esas. Y luego, ¿qué voy a hacer? Díganme ustedes. Luego va a sumar la W. Perfecto, voy a sumar las W. Y 4 más 3 más 4 más 5 es 16. ¿Cómo calculo entonces el promedio ponderado de Lucía? Se divide 16 entre 1235. Al revés, 1235 dividido entre 16. Y eso me queda que el promedio de Lucía es 77.18. Ok, ¿qué pasa? Miren que las dos amigas, Pamela y Lucía, tienen dos notas de 80. Las dos sacaron un 90 y las dos sacaron un 65. ¿Por qué sus promedios son diferentes? Pues como en este caso le estamos dando una asignación, una importancia a cada clase, Pamela, que tuvo un mejor desempeño en la clase con la mayor importancia o el mayor peso, entonces les da un mejor resultado en el promedio que en el caso de Lucía, donde su mejor desempeño fue en una clase que no tenía tanto peso. Entonces, no tiene tanto efecto en lo que es la nota final, en el promedio final. Bien, de esa manera, igualito, van a hacer el ejercicio de la tarea número 12, donde le piden calcular las notas para Pedro. Estas son las clases que llevó Pedro, las notas y las unidades valorativas de cada una de esas clases. Van a hacer algo similar. Miren que aquí incluso ya tienen una columna para hacer las X con las W, para multiplicar X con W. Ok, continuemos. Aquí tienen otro ejemplo en el PDF. Recuerden leer siempre todos los PDFs para estudiar, para hacer los ejemplos también. Pasemos a la mediana. La media y la mediana son distintas. Regresemos acá. La media y la mediana son distintas. La media es... Voy a apagar los micrófonos, permítanme. Ahí está. Les decía, la media y la mediana son distintas. La media es un valor que está bastante cerca de la mayoría de los datos. La mediana es el número que está justo en el centro y que separa a la población en dos partes. Así como Moisés separó el mar en dos partes, así lo hace la mediana. De manera a que la mitad de los valores es menor o igual a la mediana y la otra mitad de los valores es mayor o igual a la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? Pues tenemos acá el proceso. Primero vamos a ordenar los datos en forma ascendente. Esto quiere decir de menor a mayor. Ya aquí ya se los tengo ordenados. Aquí están en desorden y ya se los puse ordenados de esta manera, de menor a mayor. Y ahora vamos a ver si la cantidad de datos es es impar o es par. Analicemos. En este caso, en este ejercicio, ¿cuántos datos tengo? 11 Lick. 11. ¿Y 11 es par o impar? Impar. 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 Ok, entonces veamos qué dice si es impar. Dice, si el conjunto de datos es impar, la mediana ocupa el valor central del conjunto. Quiere decir que la mediana es justo el número que está en el centro. Si ustedes se fijan, en este caso de acá, este valor es el que está justo en el centro.
si usted mira los extremos, sería este 12 con este 17, luego este 12 con este 16, luego este 13 con este otro 16, este 14 con este 16, este 14 con este 15, y en el centro queda solo este número de acá que coloreé. Y como es impar, solo hay un número en el centro y esa es la mediana. Eso es todo, 15. Cheque. Listo. ¿Qué significa esto? Como les dije, si ustedes se fijan, la mitad de los jóvenes que fueron a este concurso tienen una edad menor o igual a 15 años y la otra mitad tiene una edad mayor o igual a 15 años. Significa que es justo el número que está en el centro de la población. Y para este otro caso de acá, tenemos ya los números ordenados de menor a mayor. Ahora, ¿cuántos datos tengo? Les pregunto. 12. 12. ¿Y eso es par o impar? Par. Par. Par, muy bien. Veamos qué dice el PDF cuando es par. Dice que si es par, entonces la mediana se obtiene sacando el promedio de los dos valores centrales. ¿Cuáles son los dos valores centrales? Pues en este caso, si ustedes se fijan, estos son los dos valores centrales. Cuando es un número par, va a tener dos números en el centro. Si ustedes se fijan, tienen 5 a la izquierda y 5 a la derecha. 5 valores a la izquierda y 5 a la izquierda. ¿Cuál sería la mediana? Entonces, usted, para sacar el promedio, primero lo suma. Sería 2 más 2. Y luego divide ese número entre 2 porque son la cantidad de elementos que tiene en el centro. Quiere decir que en este caso la mediana es 2. La mitad de los valores son menores o iguales a la mediana. Y la otra mitad de los valores son son mayores o iguales a la mediana. Les tengo acá otros casos. Miren que si estos fueran los números, 33, 54, 55, 65, 68, 70, 71 y 72, la mediana en ese caso, como es un número par de elementos, tenemos 8 elementos. En el centro hay dos valores. Primero sumo 65 más 68, me queda 133. Luego divido 133 entre 2 porque sumé dos números para sacar el promedio. Y me queda que en este caso la mediana es 66.5, que estaría como acá. Y cumple que la mitad de los valores, estos 4, son menores o iguales a este número. Y la otra mitad de los valores son mayores o iguales a este número. En este caso de acá, el número de elementos que tengo es impar, entonces el número del centro solo es 1, que es 80, y ese es directamente la mediana, cumpliendo siempre la definición, la mitad son menores, la otra mitad son mayores. Posiblemente en el examen, ojo, pongan atención a esto, como las preguntas son al azar, entonces yo no sé qué preguntas le va a salir a cada quien de ustedes, pero una posible pregunta es que miren la relación entre la mediana y las medidas de posición. Siempre se cumple que la mediana es igual al cuartil 2, porque el cuartil 2 separa a la mitad también los valores, y es igual al decil 5, porque el decil 5 cumple también que separa la mitad, todos los valores, mitad a la izquierda, mitad a la derecha, y el percentil 50 también cumple que separa los valores, a la mitad son menores, la mitad son mayores que el percentil 50. Entonces posiblemente le aparezca a alguno de ustedes que algo relacionado a esto, donde tienen que saber que la mediana, el cuartil 2, decil 5, el percentil 50, todos son el mismo valor, siempre separan a la mitad el grupo de los valores. Ok, regresemos acá. Ya para finalizar, tenemos lo que es la moda. La moda es la medida de tendencia central con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Esa es la definición, que significa
que pues es el valor que más se repite. Entonces, veamos acá, en el ejemplo 1, y quiero que me digan ustedes cuál es el valor que más se repite, el que aparece más que todos los otros. 16. 16. 16, ¿verdad? Fíjense que 12 se repite, 14 también, 15 se repite, pero 16 queda en primer lugar porque se repite 3 veces y los otros se repiten 2 o solo aparecen una vez. Entonces el que gana, el que queda en primer lugar es 16 y esa pues es nuestra moda. El valor más observado. En este caso de acá, ¿cuál sería la moda? Díganme ustedes. 2. 3. ¿Cuál 3. sería? Ah, la moda. 3. El El 2. 2. 2, muy bien, es 2 porque noten que 1 se repite, ¿verdad? 2 se repite, 3 se repite. Pero ¿cuántas veces se repite 2? 2 se repite 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Y cuántas veces se repite 3? 1, 2, 3, 4, nada más. Entonces, en primer lugar, quedaría 2. Es el que tiene más repeticiones, más observaciones. Y ese, pues, es nuestra moda. 2 años, 2 hijos en este caso. Acá, si ustedes se fijan, ¿hay algún valor que se repita en el ejercicio de verde? ¿Alguno se repite? Les pregunto. No, No, ninguno. No, entonces, si ninguno se repite, se dice que no hay moda. Sencillo. ¿Qué pasa cuando empatan en primer lugar más de un valor? Miren que en este caso se repite 78 y se repite 80. Y empatan los dos en primer lugar, ¿verdad? Sí. En primer lugar, 78 con 2 repeticiones y 80 empata en primer lugar con 2 repeticiones. No hay problema. Cuando hay 2 valores en primer lugar, ojo, en primer lugar, se dice que la variable es bimodal y tiene 2 modas. Las modas en este caso serían 78 y la otra moda sería 80. También se puede que sea trimodal, significa que empatan 3 valores en primera posición, y multimodal, que hay varias repeticiones, perdón, varias modas en la distribución. Significa que empatan en primer lugar varios números. Y otra cosa de la moda es que es la única medida que se aplica para variables cualitativas. Usted podría tener, por ejemplo, que se repite varias cosas como color de camisas. Yo les pregunto qué color de camisa andan cada uno de ustedes y de repente el valor más observado es el color negro o el valor más observado es color azul o color amarillo, qué sé yo. Entonces la moda también aplica para variables cualitativas. Ok, por mi parte, eso es todo por hoy. Ya con esto, ustedes van a poder hacer los ejercicios de la tarea, el ejercicio 10, el ejercicio 11, el 12, el 13 y el 14, que se van a ayudar con el PDF de medidas de posición también. No tienen que trabajar con el PDF. Y siempre que tengan dudas durante esta semana, yo estoy siempre a su disposición para que me consulten cualquier cosa y yo los voy a guiar para que puedan resolver sus ejercicios de la tarea. Recuerden que la tarea se entrega la otra semana ya. Con lo de esta semana, para el otro lunes, el lunes 22, ya solo van a quedar pendientes 2 ejercicios, el 15 y el 16. Significa que usted tiene que estar ya para el otro lunes, hacer los ejercicios todos hasta la 14. Y ya solo quedarían esos 2 para que me entreguen la tarea que yo creo que es el miércoles 23, ¿verdad? O algo así. El 24 me parece el que 24. aparece. Ok. 22. Sí, miércoles 24 es.
Entonces, recuerden que la tarea ya casi está encima. Por favor, háganla con tiempo. Cualquier cosa, yo estoy a su disposición y pueden también ayudarse entre los compañeros a estudiar. Pueden estudiar en grupos si ustedes quieren. Por mi parte es todo. No sé si tienen preguntas. Lee, ¿qué dijo? Sí, Perdón. dígame. No, ¿qué dijo al inicio de las clases? Es que entré ya después. Las clases con respecto a que al laboratorio. ¿O Ah, qué? no, al grupo de WhatsApp. Creo que dijo que iba a haber un grupo de WhatsApp. Sí, en el laboratorio ellos crearon un grupo de WhatsApp que ya alguno de ustedes lo publicó en el grupo de Telegram, ¿verdad? Ahí para que estén en contacto con el instructor de laboratorio y él los guíe cómo van a desarrollarlo. Ok, gracias, Lee. Ok, Una consulta, dígame. pero en el laboratorio hay más sesiones, ¿verdad? Porque yo miro que son bastantes alumnos. Sí, tengo entendido que son 4 semanas. Creo que la sección de ustedes toda está en una sola sesión, deberían de. Pero sí hay más. Por ejemplo, la sección que yo tengo a las 6 están en otra sesión. Los alumnos que llevan la clase a las 10 con otro maestro tienen otra sesión de laboratorio y así. Lee, Dígame. ese grupo deberían también ponerlo en el campus porque yo no tengo espacio en mi teléfono para descargar Telegram. O sea Oh. que no sé nada de grupo. El grupo de Telegram. Sí, yo no tengo ese grupo porque no lo puedo descargar pues en mi teléfono, estoy súper llena de un Sí, le montón de entiendo. cosas. Bueno, la verdad, El de WhatsApp, todo ¿qué lo dice usted? todo lo que es de la clase está siempre en el campus. Yo siempre lo subo al No, campus. sí, eso sí. Yo estoy hablando del grupo de WhatsApp que está hablando usted. Que lo publique también en el campus, la dirección Sí, para por el grupo. favor, Lee. Supongo que sí. Yo creo que les aparece en el campus, La pero en podemos la clase de compartir. laboratorio, ¿verdad? ¿Alguien que me confirme de ustedes? Compañera, pero aquí a los mensajes de Claro, aquí de que enviaron el enlace. Sí, ¿verdad? Que sí me habían Es dicho que de en la sección. Telegram yo no tengo Telegram. O No, sea, no, no no, sé. En Zoom. vía WhatsApp. Bueno, voy a revisar bien. sí, yo creo que en su Campus. campus revisen la parte de mensajes. Creo que ahí Ujú. les enviaron a todos ustedes el enlace para WhatsApp. Pero si no, yo siempre lo voy Bueno. a publicar para cualquier cosa, alguien que no lo tenga. Sí, Lee, porque yo siento que estoy solita en esta clase. Ok. Gracias. Le comentaba que del grupo de WhatsApp, porque yo miro que en el grupo de laboratorio hay 141 alumnos y en Usted dice Telegram que no sé son la más, cantidad. entonces. Sí, en Telegram Fíjese son menos. que puede Es hacer, que a son ver. 5 Es secciones, porque hay licenciada, las varias que están en un secciones. solo grupo. Hay sección de las 3, dijeron, de las 6. Entiendo. Sí, Bueno, es al por eso. final da lo mismo, creo. Si hay Lee, más o hay menos. Lo importante es que todos ustedes estén en una sola. Dijo que solo, hay que ver unos solo, videos Dígame. y eso. Solo una observación acerca del grupo que hicieron de un solo, porque, vaya, por ejemplo, yo salgo de trabajar a las 5, entonces, 6, 5, 6, entonces, cuando yo reviso, entonces habían como que un montón de mensajes, entonces no sé cuál mensaje será el importante, entonces por eso era preferible como que hiciera uno de cada sección, pero creo que es más difícil para el tutor que va a dar los laboratorios, me imagino. Sí, le puedo hacer Sí, disculpe. la observación al instructor, a Walter, que lo Sí, separe por sesión. el licenciado modificó el chat y puso solo administrado por él, o sea, solo puede enviar mensajes él ahorita mismo. Por lo mismo, porque Ok, mucho mejor en ese la caso. persona que trabajábamos a la hora de salir vimos una cantidad de mensajes y, o sea, leer todo eso como que... Sí, me imagino que se pusieron a chabacanear y mandar cosas que no eran de la clase. Ok, bueno, entonces ahí vamos a estar siempre en contacto. Cualquier cosa del laboratorio, si Sí, el instructor no les contesta, siempre me dicen a mí. Sí, dígame. esta tarea se puede hacer a mano. ¿Verdad? Sí, Es si que usted eso de quiere, la estar... puede hacer a Mire, mano, no hay problema. yo soy muy malo, la verdad, para computadoras y lo de los gráficos
mejor prefiero también hacerlo a mano, la verdad. Fíjese que los gráficos sí, le aconsejaría que lo hiciera en computadora porque, por ejemplo, el circular se puede hacer a mano, pero lo que tiene que hacer usted es calcular cuántos grados de los 360 grados que tiene un círculo corresponden al porcentaje que usted calcula para cada cosa. Por ejemplo, si le dice 61.3% de solteros, eso equivale a como 200 grados, creo. Entonces tendría que usar el transportador y sí se puede, pero yo lo miro un poco más complicado que hacerlo a computadora. Pero si usted le quiere hacer a mano y lo hace bien, no hay problema. Yo no tengo problema que lo haga todo a mano. Ok, Lee, muchas gracias. Dele, a la orden. Bien, dígame. Otra consulta acerca de, buenas noches, Buenas acerca noches. de las clases, usted Ajá. siempre las graba en YouTube, siempre las podemos ver, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la de hoy, también la grabó. Sí, ahorita Para ya está nosotros siendo buscar. grabada y la subo dentro de un rato a YouTube para que ustedes la puedan ver después para estudiar. Ahí ¿Usted ya- cree que siempre nos puede enviar el enlace sí, al grupo? siempre se los envío al grupo y siempre se los subo al campus también. Ah, ok, gracias, gracias. Dele. Bien, entonces sería todo por hoy. Que tengan feliz noche. Gracias, Lee, muy amable. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches a todos y todas.